Estamos de vuelta en este programa especial de Tolerancia Cero. Dos nuevos invitados, Paulina Núñez, senadora de Renovación Nacional. Gracias por estar acá. Por Antofagasta. Por Antofagasta, eso, pero de Renovación Nacional. Sí, claro, pero es que yo siempre nombro a mi tierra. Muchas gracias, Fernando. Y Fernando Atria. Buenas noches. Que te han sindicado hoy día, pero como casi el artífice de la derrota de este plebiscito. ¿Cómo lo tomas tú? No, yo no creo que tenga un artífice y yo no creo haber sido el artífice, nada parecido. Pero creo que, claro, que la derrota es una derrota significativa y creo que debe llevar a reflexión. O sea, se va a hablar mucho sobre cuáles son las causas de la derrota y qué pasó, y ahí las causas son varias, ¿no? O sea, hubo, creo yo, desinformación en la campaña, hubo una situación económica negativa, hubo, en fin, varias cosas. Pero evidentemente la magnitud de la derrota muestra que hubo también una propuesta constitucional que no fue aceptable para el pueblo chileno. O sea, yo creo que eso hay que decirlo derechamente. Fernando, ¿y qué autocrítica se hace en eso también, en lo que usted contribuyó o no a que esta propuesta de nueva constitución no fuera aceptada, y no solo no fuera aceptada, sino que de manera tan categórica y con tan alta participación, además? Bueno, yo creo que una de las cosas que queda claro hoy día es que muchos votantes, muchos chilenos y chilenos sintieron que este era un texto, yo creo que sintió una especie de vértigo, ¿no? De un texto que tenía desde el Estado social hasta los derechos de los animales, y eso creo yo que tenía una dimensión, por así decirlo, de unilateralidad. Y la unilateralidad de este texto, creo yo, fue consecuencia evidente de la composición de la convención. Y la composición de la convención fue el resultado de una elección. Lo que ahora podemos decir sin duda es que esa unilateralidad fue negativa para la propia convención. Es decir, independientemente del juicio, por así decirlo, normativo que uno hiciera, el hecho de que la convención actuara en virtud de su composición y del contexto en que surgió, con ese, por así decirlo, ánimo de revancha ante una derecha que había quedado reducida a su mínima expresión, bueno, creo que hoy día se muestra, fue un error de la convención, un error grave de la convención. ¿Había ánimo de revancha, entonces? Sí, yo creo que evidentemente había un cierto ánimo de revancha, es una cuestión evidente. El punto, yo creo que demasiado se detiene el argumento en condenar, juzgar moralmente el ánimo de revancha. Y yo creo que la cuestión tiene que ser mirada políticamente. Una pregunta que tiene que ver más allá del ánimo de revancha. No, es que yo creo que el ánimo de revancha, hay una cuestión interesante, importante ahí de decir. Porque hoy día sabemos que haber actuado sin ánimo de revancha, haber actuado con magnanimidad, o sea, pudiendo prescindir de las opiniones o teniendo la posibilidad de tomar una decisión conforme a las reglas, sin tomar en cuenta la decisión del otro, no hacerlo, hoy día sabemos, habría sido políticamente conveniente para la convención. Independientemente de la cuestión si estaba moralmente bien o mal. Fernando, perdón, pero eso se lo dijeron, o sea, yo me acuerdo el presidente Boric en diciembre, sí, por supuesto, dijo, no quiero una constitución partisana, se les advirtió, incluso los propios. ¿Por qué no escucharon? Porque ahora, claro, ahora visto esta debacle, ahora que la cuestión es indiscutible. ¿Por qué no se hizo? Pero sí se les advirtió antes. Está bien, ¿por qué no se hizo? Ustedes ahora, que tenían la lo que hay que llave hacer para es volver para atrás y preguntarse por qué no se hizo. Con menos ánimo. Pero yo se lo pregunto a usted, ¿por qué no lo hicieron ustedes? Pero hay que preguntárselo con menos ánimo, creo yo, de juzgar que de entender por qué pasó. Creo yo. Para entender por qué no lo hicieron. Exacto. Y yo creo que una de las razones por las cuales eso pasó, por las cuales ese ánimo de revancha era inevitable en las condiciones, fue, que el proceso constituyente llegó demasiado tarde. El proceso constituyente surgió después de una crisis máxima que algunos, no estoy haciéndolo yo, es mío ese juicio, pero algunos temían por la continuidad del sistema democrático. Las acusaciones cruzadas que se escuchaban eran de violadores de derechos humanos y de terroristas y violentistas. En ese contexto, la convención, por decisión popular, queda compuesta por grupos que además habían estado siempre marginados de la representación política. Y claro, en ese contexto hubo ese ánimo. Y ese ánimo, yo creo que, dadas esas condiciones de contexto, más allá del juicio que a uno le merezca, yo creo que era inevitable. Fernando, pero y eso lo que muestra es el proceso constituyente se hizo en cuando las condiciones para el proceso constituyente eran especialmente adversas. ¿Y por qué se hizo en ese momento? Porque no se pudo hacer antes. Se intentó antes, pero no se pudo hacer antes. Una duda. Porque todo esto, de nuevo, o yo puedo estarlo entendiendo mal, o a mí me suena que de nuevo no hay autocrítica, porque es porque el proceso llegó tarde,
porque hubo ánimo revanchista, pero habían algunos dentro, y no pocos de la convención, que no habían sido de sectores excluidos. El Frente Amplio, el Partido Comunista, la propia exconcertación, son sectores que... ¿Cómo votó el Frente Amplio cuando llegó el momento de decidir si la derecha entraba a la vicepresidencia? Sí, está bien, sí, yo sé que votaron, pero déjeme terminar la pregunta completa. Mi pregunta es, tratando de entender, no de juzgar, ¿no será que malinterpretaron los 2/3? ¿En qué sentido? En que recuerdo conversaciones en que decíamos, están interpretando los 2/3 de la convención como si siguieran siendo los 2/3 del país. Y no necesariamente los 2/3 del interior de la convención. Ese es el aprendizaje, creo yo. Eso es lo que esto muestra. Que eso fue un error. O sea, hoy día es evidentemente un error. Y es un error más allá de las opiniones, los juicios que uno tenga. Porque fue un error en el sentido que perjudicó a la propia convención. Claro, pero confundieron una mayoría con otra, parece. O sea, tenía la convención... Había un grupo ahí en la convención que tenía la oportunidad de prescindir de la derecha, y por tener la posibilidad de prescindir de la derecha, prescindió de la derecha. Perdón. Y esa cuestión es fundamental. Dale. Es que quiero llevar la cuestión en que esto se proyecta hacia el futuro, porque la cuestión ahora está bien, por cierto, pero me interesa plantear el punto proyectado hacia el futuro, porque la situación ahora se invierte exactamente. Porque ahora, para poder avanzar en el proceso constituyente, la llave la tienen los que siempre han defendido la Constitución de 1980. En este momento Clarín, el diario argentino tan tradicional, titula "La izquierda se olvidó de que Chile es un país moderado". Ese es el título de Clarín, y me parece que resume bastante bien. Y lo digo porque la convención parece que también se olvidó de que Chile era un país moderado, y hubo muchas advertencias, y todas las advertencias eran sindicadas por ti y por toda la gente que estaba en la convención, como que estos eran los conservadores de siempre, que eran los que estaban metiendo miedo, lo que eran fake news, etcétera. Entonces yo no he visto una autocrítica acá en lo que tú has planteado, sino que has dicho que esto llegó tarde. Entonces, si no hubiera llegado tarde, hubiéramos tenido una constitución para los próximos 30 o 50 años que respondía a un momento específico y que en el fondo cambiaba las reglas. Francisco, ¿no crees que si el proceso constituyente de verdad hubiera llegado antes de que hubiera estallido, antes de que hubiera violación a los derechos humanos, antes de que se quemara el metro, habría sido distinto? No, pero o sea, evidentemente habría sido distinto. Pero una vez que llegó y se conformó una convención, hubieron muchas voces, incluso desde la centroizquierda, que plantearon esto y que los trataron de la peor manera. A Chaín, a Arboe, a Garín y a otros. O sea, hubo advertencia. Y sin embargo, no se tomaron en cuenta eso. Entonces, ese ánimo que hubo ahí, finalmente me parece que lo resume muy bien el diario Clarín. Se olvidó que Chile era un país moderado. ¿Cómo la Yo tengo dos análisis. Primero, yo veo con mucha claridad que acá hay una derrota cultural de las ideas y las banderas que enarbolaron tú, Fernando, Baza y un montón de otros constituyentes que impusieron por la fuerza una hegemonía ficticia que dista mucho de la realidad que vivimos en Chile. Esta no fue una elección entre la izquierda y la derecha. Esto no fue Boric y Kast, como trataron de imponer algunos que les favorecía. Esta fue una elección donde los chilenos y chilenas decidieron, hoy ya sabemos con mucha claridad, si este texto iba a ser o no nuestra próxima constitución. Y los chilenos y chilenas dijeron que no. Solamente en 5 comunas de las 346 que tiene el país ganó el apruebo. En todas las regiones, incluida la región metropolitana, ganó el rechazo, y por lo mismo que es al revés de lo que pasó en la entrada. Exactamente, pero además creo que es súper importante entender que el mandato de la ciudadanía, que la sabiduría del pueblo hoy día se expresa en su máxima expresión. Señora, para darnos un mandato, por la fuerza. Si tenían los votos, quiero entender a qué se refiere con la fuerza. Porque no hubo capacidad, Mónica, de recoger lo que constituyentes de nuestro sector, algunos han llamado más de centro, un lote de RN, un lote de Bópoli, trataron de lograr de acuerdos, y eso fue un portazo el que se les dio. Paulina, nos disculpa una interrupción, perdón, es que justo hay un problema que tenemos que ahora ir al contacto con Javier Macayer, presidente de la UDI, que está en contacto con nosotros. Después le vamos a devolver a Paulina Núñez, por supuesto, a la senadora, la palabra, pero estamos afinando el último detalle para poder ir con el presidente de la UDI, y ahí en ese momento vamos a tener que interrumpir el que está hablando. A mí me van a avisar y yo voy a dar el pase, pero tengo que hacer la pregunta. Si es que hubo algo de lo que se jactó el país, Fernando y Paulina, de lo que se jactó, es que esta era la elección de personas mejor distribuidas en la historia, que tenías pueblos originarios, paridad de género, tenías independientes por todo, y tú dices que cómo se pudo haber generado una situación de ese tipo para que terminaran los gustitos primando.
Si es que eso es así, entonces, ¿qué significa eso? Significa que si es que estaba tan bien distribuida, la próxima elección de constituyentes que eventualmente se convenga, ¿va a ser diferente? Primero, la paridad no está en duda, y eso nosotros lo dijimos, no solamente siendo autora del proyecto de ley, con varias más transversalmente, sino que hoy día cuando se inicia un nuevo proceso, sinceramente eso no está en duda. Se trató de instalar de esa forma durante la campaña, y yo creo que no están los tiempos para que alguien piense que un nuevo órgano que vaya a redactar un segundo borrador no va a tener la mitad de nosotros. ¿La representación de los pueblos originarios en la misma proporción actual, eso está en duda? Yo creo que en el caso de los pueblos originarios, lo que ocurrió fue dar más representación de lo que había. Hoy día tenemos 10 pueblos en Chile, uno por ser reconocido, ¿verdad? Y lo que ocurrió fue un gallito entre ellos mismos, diciendo, no, nosotros los mapuches... ¿Y a cuánto lo van a bajar entonces? No, yo creo ¿Cuánto que hoy día, a ustedes les gustaría que se bajara? Yo creo que hoy día no podemos entrar en un número, ni menos bajándolo, ¿cierto?, de restar mayor representación, pero sí creo importante lo que dice Fernando, porque... Lo que ocurrió no fue en cómo se distribuyó esta convención constitucional, sino que una izquierda que podría haber logrado una mayoría con otros colectivos que estaban disponibles para aquello, lo que hicieron fue arrinconarse con un par de votos más. Por eso yo hablo de una hegemonía, ¿cierto?, ficticia, y empujaron un texto que hoy día evidentemente los chilenos lo rechazaron. Yo no creo que solamente caigamos en cuestiones de forma como la desinformación, por ejemplo, que algo decía Fernando respecto a ese punto. Yo sí creo en la sabiduría de las personas que no les gustaba que, por ejemplo, tuviéramos distintos o sistemas de justicia, que nos definiéramos como plurinacional, que no quedara establecido el estado de excepción constitucional de emergencia que el propio presidente va cada 15 días a pedirnos que lo renovemos, y se lo hemos renovado cada vez que ha ido. Entonces, todas esas cuestiones, por favor, no analicemos que las personas votaron hoy día informados rechazando la propuesta de la convención. A ver, desde ese punto de vista, Fernando, ¿tú crees que la nueva convención que eventualmente pueda haber, o el nuevo órgano que genere esta segundo intento de constitución, ¿qué tiene que cambiar respecto de la constitución del que acaba de pasar? A ver, déjame decir una cosa, porque yo creo que por supuesto que el resultado hoy día es un rechazo al contenido del proyecto. No es lo único relevante. O sea, también hay que hablar sobre la desinformación y otras cosas, pero eso no es para negar que hay un rechazo a por lo menos parte del contenido del proyecto. Y digo parte porque hay otra parte del contenido de la propuesta que fue asumida por la propia campaña del rechazo. Estoy pensando, por ejemplo, en Estado Social y Democrático de Derecho, o en ahora reconocimiento... Sí que lo vamos a tener que interrumpir, me va a perdonar, pero lo vamos a tener que interrumpir porque ahora sí está en esta dice voy a quedarme así, pero te tengo que dar mucho más tiempo. Javier Macaya, ahora sí el presidente, ahora sí vamos con el presidente de la UDI, me disculpa, una vez interrumpió una, otra vez otro. Javier Macaya, le agradecemos al presidente de la UDI que nos acompañe en vivo en Tolerancia Cero en esta jornada histórica, y me gustaría primero su primera aproximación respecto de las razones para esta derrota del rechazo o del triunfo del apruebo, al revés, para la derrota del apruebo y para el triunfo del rechazo, como se quiera mencionar, en el orden que se quiera mencionar. ¿Cuáles son para usted las razones más importantes? Y aprovecho el bonus track de si ya no está en duda la paridad. No se escucha. A ver si nos escucha Javier Macaya, ¿no? ¿Me escucha? Estamos tratando de solucionar. Parece que no, ¿o sí? Ahora sí, ¿me escucha? Yo sí escucho bien. Ah, ¿escuchó toda la pregunta entonces? Pero escuché la pregunta y ya se la contesté, así que pasó. No. Esa es la pateada al córner más rasca que me han hecho alguna vez, así que nadie la escuchó en sus casas. Así que de nuevo la pregunta. No, si está bueno para aproveche. Parto por la que sé que más le importa a usted, Mónica, y no está en duda, y hay un compromiso con Chile Vamos. Ahí está la senadora Núñez. La paridad. Con la paridad. Yo sé que es muy importante, que es simbólica para nuestro país hoy día, y en eso hay un compromiso. Segundo, yo creo que sería soberbio, sería un error de nuestro sector pensar de que el triunfo hoy día es el triunfo de la centro derecha o de la derecha y la derrota de la izquierda. Creo que sería equivocado en términos de lo que ocurrió, donde acá hay una derrota de una forma de ver las cosas, una forma... Estoy con un problema de retorno, Jimena. Pero se escucha perfecto. O sea, Mónica, perdón. Ahora lo escuchamos estupendo, ¿ah? Nosotros lo escuchamos estupendo. Sí, se escucha muy bien. Sigue es nomás. muy incómodo lo del retorno, pero dele nomás. Dele nomás, si usted ya está acostumbrado a la televisión, así que dele.
Pero a ver, solamente decir de que acá hay una derrota de una construcción ideológica maximalista que lamentablemente no pudo ser moderada o aprovechada la oportunidad que tenía el proceso constituyente para haber hecho de una manera distinta las cosas. Yo de verdad lo lamento mucho porque creí en algún momento, ya cuando estaba recién comenzando la convención, de que sí se podrían haber hecho las cosas de una manera diferente y haber aprovechado la oportunidad que Chile puso sobre sus hombros. Yo creo que acá hay una derrota de una forma de concebir el país, de concebir un país con varias naciones, de tener un país que no respetaba cosas tan básicas como que en la democracia la violencia no es válida para conseguir objetivos políticos. Las primeras declaraciones de la convención tenían que ver con esto, tiene que ver con la mirada de los símbolos patrios, tiene que ver con varias cosas que eran bien similares a lo que era el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, y yo creo que también en eso el gobierno actual, si bien va a ser demasiado relevante en lo que viene, en los futuros acuerdos, en la construcción de una nueva oportunidad para el proceso constituyente, no puede disociarse, no puede divorciarse de lo que fue el contenido de una propuesta Senador, que defendió, que fue casi el jefe de campaña durante los últimos meses. Sí, sé que tiene otros compromisos, pero antes Francisco Covarrubias quería hacerle una pregunta, así que lo dejo con nuestro compañero acá. Sí, senador, buenas noches. Quiero preguntarle si lo que hemos visto en esta elección, donde una parte importante de la centroizquierda cruzó el río y se estuvo con el rechazo, reconfigura la política hacia adelante. Es decir, vamos a ver nuevas alianzas, vamos a ver una parte de la democracia cristiana y una parte, digamos, del mundo de la centroizquierda que va a estar con la centroderecha, o esto fue una elección particular que no va a configurar un precedente hacia el futuro. Yo creo que la lógica de la izquierda contra la derecha está siendo superada paulatinamente en los últimos procesos electorales. Y si bien es cierto, este es una elección que es muy distinta a la elección de un presidente, de un diputado, de un alcalde, donde uno elige una autoridad por 4 años. Acá yo creo que muchos, desde la centroizquierda entendieron de que lo que se jugaba eran décadas. Estaba los próximos 50 años al menos de las reglas del juego en nuestro país. Y por eso fueron capaces de cruzar la vereda. Yo espero, sinceramente, que quienes creemos en la democracia tengamos la capacidad, sobre todo en el corto plazo, en la construcción de una nueva oportunidad para el proceso constituyente, para tener una buena y nueva constitución, tengamos la capacidad de construir esos acuerdos. Y quizás el primer germen de algo que puede ser diferente respecto a cómo se configuró la política chilena desde el año 88 en la lógica del sí y el no, la izquierda contra la derecha. Yo creo que un proceso constituyente es una buena oportunidad para entender dónde están los límites democráticos de cada una de las fuerzas políticas que configuran el Parlamento y la política en Chile. Bueno, agradecemos a Javier Macaya, que tiene más un compromiso. Sabemos. Oiga, nos vemos mañana, ¿eh? Sí. Tiene un compromiso mañana también con nosotros. Sí, es verdad. Si no, amarradito al tiro nomás. No quiero que no... ¿Ah? Jimena. ¿Qué cosa? Mónica, para que no le diga Pablo. Mónica, para que no le diga Pablo. Sí, usted me dice Pablo y yo le digo Jimena. Exacto, si estamos acostumbrados, no importa. Ya. Chao, gracias. No, si mañana no le preguntan. Mira. Fernando, quiero insistir en el punto. Cuando tú dices esto requiere una situación nueva de manera, etc. A ver, ¿qué estructura estamos pensando? Bueno, espérame, que yo estaba aquí, ¿no? Estaba así. Estabas ahí. Estaba diciendo que parte, o sea, que claramente aquí hay un rechazo al contenido de la propuesta constitucional, pero no es un rechazo a todo su contenido, como lo muestra el hecho de que algunos de los contenidos fundamentales de la propuesta fueron asumidos por la propia campaña del rechazo, como el Estado Social y Democrático de Derecho, como el reconocimiento de los pueblos indígenas y la multiculturalidad, no plurinacionalidad, pero sí las dos primeras cosas que no se ha podido avanzar nada en 30 años, la paridad. Entonces va a haber que distinguir en la discusión constitucional, que yo creo que va a continuar, esa parte del contenido que fue rechazada de esa parte del contenido que en la propia campaña se develó como común. Eso es una cosa. ¿Quiénes siguen discutiendo? Bueno, la discusión continúa en el país. O sea, en el país continúa. ¿La institución cambia de la convención al Congreso? Bueno, la convención ya no existe. Por eso dejó de existir hace 2 meses. Cambia al Congreso. Entonces, hay una discusión que será una discusión, digamos, abierta, pública, en que todos en principio pueden participar. Y claro, hay una decisión que tiene que tomar el Congreso. Y ahí yo creo que la misma cuestión que se planteaba antes, se plantea ahora invertida, porque ahora en el Congreso, dado la correlación de fuerzas que hay en el Congreso, los mismos que han defendido la Constitución de 1980, tienen la llave para cualquier reforma constitucional que permita continuar el proceso constituyente.
Y entonces la pregunta, por cierto, la cuestión central ahí es si van a usar esa llave de modo tal de diseñar un proceso que de alguna manera preconfigure la alternativa final. Y eso bajo un pueblo que mira esto con cierta distancia también. Entonces, por ejemplo, respecto de las condiciones de la convención, de la nueva convención, porque a mi juicio es evidente que el pueblo ya decidió que tiene que haber una nueva constitución y que esa nueva constitución tiene que darse a través de una convención constitucional. Eso fue decidido por plebiscito en octubre del 2020. Pero ese no es el efecto del rechazo. El triunfo de hoy día tiene el efecto jurídico de que simplemente continúa sin más vigente la Constitución del 80. Entonces, esa diferencia se salva con una reforma constitucional. Y la reforma constitucional va a tener que especificar las condiciones de esa convención. Y entonces la pregunta es si en la especificación de las condiciones de esa convención, lo que va a haber va a ser aprovechar que ahora vuelven a tener la llave para configurarla de un modo tal de prefigurar un contenido. Y esa, creo yo, ese es el desafío que va a enfrentar el Congreso. Okay. Por ejemplo, cuando se discute sobre... somos lo mismo. Cuando se discute... Pero quiero terminar con un ejemplo. Cuando se discute sobre si va a haber listas de independientes, ¿no? Yo entiendo el problema, lo que se dice, esto que fue una mala experiencia. Pero a mí, mi impresión es que la dirección en la cual esa discusión va es una dirección en la cual, en los hechos, lo que eso va a significar es que en la próxima convención solo van a haber miembros de partidos políticos. ¿Cómo eso afecta la posibilidad de esa convención de producir una propuesta que sea legitimada? Yo creo que es una cuestión abierta. Y ese es el desafío que va a enfrentar el Congreso en lo que viene. No, es que Fernando ha dicho dos oportunidades. Tú has dicho, Fernando, en dos oportunidades que son los mismos que han defendido la Constitución del 80. Son los mismos que... Es que no somos lo mismo. Yo no pertenezco a la era, no voy a nombrar a nadie para que nadie se me sienta, pero evidentemente que este es un Senado distinto. Habemos más mujeres, la mayoría somos representantes de nuestras regiones, de nuestros territorios, una generación también distinta, y eso no significa que tengamos nuestros principios y valores mejores que las generaciones anteriores. Yo de verdad siento un profundo respeto y orgullo por quienes sobre todo sacaron adelante este país en plena transición. Pero no somos lo mismo, y como no somos lo mismo, nosotros estamos disponibles con plena convicción. Yo voté apruebo, una parte importante de nuestro sector votó apruebo para avanzar en una nueva constitución. De entrada, gracias Mónica, pero avanzar en una nueva constitución. Entonces, no nos encasillen en algo que no somos. Y por último, Francisco, creo que es súper importante, algo le decía yo recién a Fernando, nosotros como Congreso Nacional, donde están representadas las fuerzas políticas elegidas democráticamente tenemos que retomar ese poder constituyente, pero para darle certezas al país de que vamos a avanzar hacia una nueva constitución. ¿Están buscando prefigurar el resultado a través de la composición de una eventual nueva constitución, como acusa Fernando Atria? No, estoy acusando yo. Yo no estoy acusando. Está señalando. No, pero ese es el desafío. Hoy yo creo que, mira, yo sé que es importante incluso... Era una figura retórica, Fernando, el acusando. Hay una diferencia considerable entre advertir y acusar, ¿no? Bueno, acusar... Ay, que esta hora ya estamos... Hay varias acepciones de acusar. Oye, no solo acusar frente a un tribunal. Bueno, como plantea yo entiendo el punto. Yo creo que hoy día, incluso hasta el presidente habló de plazo, de limitar los bordes, etcétera. Pero hoy día, sinceramente, a horas de haber conocido el resultado de la elección. Todo el respeto y agradecimiento al CERVEL, un paréntesis. Lo importante es darle certeza al país que vamos a avanzar en una nueva constitución, que nadie cuestione aquello. Yo creo que es muy importante, sobre todo de nuestro sector, decirlo. Sí, es que es probable que lo que ocurra acá es que ha sido una derrota tan grande para el gobierno y para la izquierda, de que venga una nueva elección de convencionales y la derecha ahora saque muchos votos y corramos el mismo riesgo que ocurrió en el pasado, digamos, con la convención actual, de que la derecha tenga una mayoría aplastante y la trate de imponer. ¿Cómo se evita ese riesgo? ¿Cómo logramos tener...? Porque lo que ha ocurrido acá es un acto inédito. Acá solamente en Kenia y en Zimbabue se habían rechazado las propuestas constitucionales. O sea, estamos a ese nivel. Entonces, ¿cómo evitamos de nuevo? Porque ya no hay una segunda oportunidad. No hay una segunda oportunidad. Yo coincido en aquello y creo que si hay algo claro en el mandato hoy día de la ciudadanía es que acá se tiene que actuar con prudencia, con respeto, sin imposición porque uno tenga una mayoría circunstancial, y lo digo con mucha responsabilidad en lo que estoy diciendo, porque es una cuestión que nosotros también hemos estado conversando a propósito de tu pregunta, la hemos estado conversando, Francisco, porque no puede ser que un sector termine imponiendo frente a otro, porque además mira la dinámica política que se ha dado en las últimas Bachelet Piñera, un resultado de la convención en un mes,
2 o 3 meses después lo que ocurrió en el Senado, equipará, pero a mitad las fuerzas políticas. Entonces, yo creo que hoy, cuando uno habla incluso de cómo se va a rebarajar el naipe político, no solamente hay que pensar desde el punto de vista de las coaliciones gobernantes o de los partidos establecidos en nuestro país, sino que en la capacidad de que empujemos el carro juntos logrando acuerdos. Acá, lamentablemente, en las últimas décadas lo que se dio fue que en gobernar con una mayoría eventualmente circunstancial, nosotros no la tuvimos, casi nunca la tuvimos, le ponía la pata encima al otro. Y perdónenme la frase, pero era así. Y ojalá que le vaya mal al gobierno porque ya estábamos pensando en la elección municipal y en la presidencial. Yo creo que eso cambió, el país cambió y creo que esa forma, no solamente de hacer política, de entender los procesos electorales también cambió. Y creo que ese centro se va a reconfigurar desde los acuerdos y desde las decisiones que se vayan tomando. En esa reconfiguración, ¿cómo van a hacer ustedes en la derecha? Porque hay un sector de la derecha, el que usted está, en que han apostado por un nuevo proceso constituyente con la elección de una convención. Pero no nos engañemos, también hay una parte de su sector que no tiene ni una intención, eventualmente, de iniciar un nuevo proceso constituyente, que nunca creyeron un proceso constituyente, que incluso hoy han leído diciendo que esto fue un portazo a un proceso constituyente y no solamente un texto que se propuso. Son sectores que están presentes, por supuesto, en el Partido Republicano, pero uno también los escucha en sectores de la UDI y también en su partido. ¿Cómo ustedes van a hacer para que finalmente la idea que ustedes proponen de continuar un proceso constituyente sea el hegemónico dentro de su sector y no el otro, que si uno mira la historia, ha sido precisamente el que ha llevado el pandero en la derecha y no en el que ustedes representan, y que hoy día se puede ver alentado por decir, ¿sabes qué? Lo que ha pasado hoy día es que sigamos con la Constitución del 80 y solo hagamos las reformas menores, le metemos un Estado social de derecho por ahí y quedémonos ahí, que es una tentación que imagino que muchos pueden tener hoy. ¿Cómo ustedes garantizan que eso no ocurra? Si es que creen que no ocurra. Sí, nosotros tenemos los votos para garantizar aquello, porque aquí se avanza no solamente con un buen discurso, sino que con votos en el Congreso. Y en el caso republicano, con mucha claridad, yo me siento lo más alejada que hay de republicanos. Pero y no forma hace parte menos de un año estaban votando coalición. por los republicanos y por Kast en las presidenciales. Sí, porque no iba a votar por Boric. Ya, no iba a pero votar por en ese Boric. momento todo el discurso, por ejemplo, feminista, de paridad, digamos, que se les olvidó bastante con lo que él presentaba al país. No se nos olvidó. Y yo lo quiero decir de la siguiente manera. Yo creo que nunca más un Boric Kast. Y lo quiero decir así. Yo creo que el país tiene pero que también ir hay que al decir centro. nunca más un Kast eventualmente, porque no, No, decir claro, un Kast está bien, a lo que voy, o sea, es que ese es el tema. grafico los nombres, porque bueno, por lo demás hay uno que está gobernando, que es el presidente de la República, merece todo el respeto, evidentemente, de quien es la máxima autoridad del país. Pero lo que voy es que no podemos seguir polarizados en el país, y para eso cuesta mucho, y desde el sector cuesta mucho. Pero no solamente tenemos los votos dentro del Congreso, sino que el que no haya entendido y no haya leído bien el resultado de hoy día y sigue estirando el elástico, se va a caer con las puntas de ese elástico. Porque hoy día las personas en las comunas más vulnerables de nuestro país, incluso lo decían en el norte del país, que nos dejan abandonados, la postergación, mira el resultado de Colchane, si no es casualidad. O sea, ahí hay una manifestación clara de lo que las personas necesitan, piden y exigen, y por lo tanto nosotros vamos a avanzar con prudencia, con solidaridad, vamos a avanzar con responsabilidad, y porque no solamente tenemos los votos, sino que porque eso es lo que nos está mandatando el país. Si no entendimos eso, entonces nos estamos farrando la última oportunidad que nos está dando Chile. Mira, está viendo el resultado Colchane, 94,70 el rechazo y el apruebo un 5,30. Así es. ¿Puedo decir algo a propósito de lo que ha dicho Paulina? Que yo creo que si uno mira para atrás, lo que uno ve es precisamente que en distintos momentos, distintos sectores han estado en ocasión de aprovechar que conforme a las reglas, o sea, esto no se trata de acusaciones ni de actuar por la fuerza, ni de imponer, no, se trata de usar los derechos que las reglas vigentes dan. Entonces, no se pudo cambiar la Constitución antes de que hubiera un estallido, porque quienes defendían la Constitución, dadas las reglas de reforma constitucional, podían negar sus votos y simplemente decir, vamos a reformar todo lo que se... vamos a hacer muchas reformas, pero las reformas verdaderamente importantes no las vamos a hacer. Y esa es la historia de las reformas constitucionales antes del proceso constituyente. Es decir, había un grupo, había un sector que, dado que podía detenerlo conforme a las reglas, entonces simplemente lo detenía. Eso llevó, creo yo, a una crisis que llevó a una convención que actuó con este ánimo de revancha, que en el fondo es la misma idea. Conforme a las reglas, nosotros tenemos 2/3 en la convención y podemos hacer esto y prescindir de lo mismo. Y entonces ahora la victoria, por cierto, la victoria hoy día pone la pelota de vuelta en el campo de los que tradicionalmente, me refiero a sectores políticos, no individuos, de los que tradicionalmente han defendido la Constitución de 1980. Y entonces la cuestión es, bueno, si eso que dice Paulina, que yo espero que sea la posición que se impone,
es efectivamente lo que se hace. Es decir, si a pesar de que ese sector tiene como condicionar cualquier reforma a la Constitución, va a haber un proceso constituyente que pueda llevar y que sea reconocido públicamente como que pueda llevar a una nueva constitución, porque yo creo que la cuestión de que Chile necesita una nueva constitución es algo que no queda afectado por el resultado del día. Yo creo, muy breve, lo que pasa es que, Fernando, yo creo que hay un error profundo, que es que tradicionalmente los que han defendido la Constitución del 80, te faltó decir la de Pinochet y lo sacamos nuevamente a la palestra, no son los que hoy día votaron rechazo. Hoy las personas votaron rechazo porque, insisto, no están de acuerdo con sistemas pero si eso de es justicia, exactamente lo que yo he estado diciendo. No, pero va a terminar. A lo que voy, creo que hoy las personas tienen claridad, y nosotros también, evidentemente, desde la decisión que tenemos que ir tomando de aquí en adelante, que vamos a avanzar hacia una nueva Constitución. Pero, Fernando, eso mismo que hoy día hemos estado hablando. Un paréntesis, se me está olvidando. La política, la tan denigrada política, y voy a hablar de los partidos oficialistas, lograron un acuerdo, bueno, duró poco porque Telier dijo que no podía garantizarlo, pero convengamos que se juntaron, dialogaron, agarraron papel, lápiz y empezaron a establecer el estado de excepción constitucional ante la duda y las distintas interpretaciones de la propiedad, asegurando el derecho a la propiedad, pusieron en propiedad, ¿cierto? La vivienda, perdón, pusieron en propiedad, etcétera, etcétera. Entonces, esos líderes de los partidos oficialistas lo hicieron, Fernando, desde la política, desde los partidos políticos, y fueron capaces de agarrar un papel. ¿Qué pasó? Que después los tironearon, porque claro, como iban a echar por la borda el trabajo que habían hecho los convencionales en la convención. Entonces, ojo, yo no sí veo que creo tiene que ver esto con lo que estábamos conversando. Lo siguiente, así fue, lo siguiente, que quienes votaron hoy día mayoritariamente rechazo, no están por defender la actual Constitución, están por hacer una nueva, y por lo tanto eso es lo que vamos a cumplir. Bueno, agradecemos a Fernando Atria y a Paulina Núñez. Hay harto por seguir cocinando respecto de lo que pasó hoy día, y seguramente no le agradecimos antes a Paula y a Daniel Mansuy, a Paula Escobar me refiero a Daniel Mansuy, le agradecemos también a Maca y a Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a tener tanto tiempo para conversar de eso. El año que viene necesitamos el 18, una semana el 18, por favor, la tregua del 18. Si alguien hubiera propuesto un guión para esta película, se lo habrían... desde el estallido social en adelante se lo habrían rechazado por inverosímil, digamos. Y aquí estamos. Y quizás que viene para... ¿Quién sabe? De eso vamos a conversar en el próximo bloque junto a Matías Walker y al diputado Soto, presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados. Así que pausa y regresamos. Chao.